Otra cosa que se me estaba olvidando, chicos. Para el día viernes 4, que es la entrega de calificaciones finales, acuérdense que si no se conectan es como si no firmaran su calificación final, ¿ok? Entonces, persona que no se conecte, persona que no se asentará calificación en el acta. ¿Por qué? Porque me piden un video donde se grabe la sesión y ustedes acepten o no esa calificación y así no tener ningún inconveniente en el momento que se proyecte su calificación en su Cardex o para alguna aclaración en un futuro, ¿no? Entonces es importante que ese día estén puntuales porque también recuerden que tengo secciones corridas de 11 a 3 de la tarde. Entonces, si ustedes se conectan tarde, pues obviamente retrasan la entrega de la calificación y sus compañeros de las demás secciones pues no tendré tiempo suficiente para entregarles. Entonces, ese día sí les pido que se conecten a las 12 para agilizar el proceso, ¿ok? ¿Dudas de esto? ¿Puede comentar? No, doctora. No, doctora, gracias. Doctora, ¿a qué hora dijo la hora? En su horario clase. Todo va a ser gracias. durante su horario clase. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Seguros que ya no hay dudas sobre estas dinámicas que se abordarán la siguiente semana? Bueno, si no hay más dudas, vamos a pasar al tema, a nuestro último tema. Bien, vamos a definir a la endocarditis bacteriana como una infección intracardíaca activa que en la mayoría de los casos tiende a ser de origen bacteriano. Acuérdense que la lesión más característica de la endocarditis bacteriana va a ser las vegetaciones. Estas vegetaciones pueden localizarse en una o más válvulas cardíacas y tienden a involucrar tejidos adyacentes como cuerdas tendinosas, endocardio mural, miocardio, pericardio, o pueden ser el resultado de una afectación endovascular remota como el sitio de una coartación aórtica, el conducto arterioso persistente, cortocircuitos postquirúrgicos, cuerpos extraños intracardíacos. Aquí hablamos sobre todo de prótesis, cables de marcapasos, desfibriladores y todo esto cuando no tenemos un diagnóstico oportuno y un tratamiento pues adecuado en los pacientes, tiende a elevar radicalmente la tasa de mortalidad, ¿ok? Entonces es importante saber de la existencia de la endocarditis bacteriana para estos pacientitos no lleguen a complicarse. En cuanto a la epidemiología, la mortalidad hablamos de un 15 a un 20% y al año del 40%. La afectación de género es 2 a 1 en hombres, sin embargo las mujeres tienen un peor pronóstico. Es una enfermedad poco frecuente en relación, por ejemplo, a la hipertensión, a la fiebre reumática, a la insuficiencia cardíaca. Entonces, tiene un porcentaje menor en cuanto a la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, pero no tiende a ser nula, ¿sale? Entonces es importante, sobre todo en nuestra población, que es un país en vías de desarrollo, estudiar esta patología. Hablamos de una incidencia estimada entre 3.1 y 3.7% de episodios por 100,000 habitantes año. Entonces, si ustedes se dan cuenta por los malos diagnósticos,
pues tiende a elevar las complicaciones, sobre todo de la endocarditis bacteriana. Otro punto importante respecto a la epidemiología es que las cardiopatías degenerativas son las valvulopatías más frecuentes y esto ha aumentado de manera notable el número de pacientes con endocarditis infecciosa sin una valvulopatía. Si ustedes leyeron el tema, se dieron cuenta respecto a los factores de riesgo, en sí engloban a las valvulopatías, sobre todo de origen mitral, a las cardiopatías congénitas y a los procesos postquirúrgicos. Entonces, esto no quiere decir que porque no esté presente una valvulopatía no pueda desencadenarse o desarrollarse la endocarditis bacteriana. Se ha visto que ha incrementado la incidencia de endocarditis aún sin una valvulopatía. Otro punto importante es que hasta un tercio de los pacientes con endocarditis infecciosa adquieren la infección como consecuencia de un contacto estrecho con el sistema sanitario. ¿Por qué esto? Por las malas medidas higiénicas respecto a la colocación de sondas o de catéteres o de DAEs o de marcapasos, sobre todo por una infección. Recordemos que la vía de diseminación y la vía de entrada va a ser por vía hematógena, entonces tiende a desarrollarse muy rápidamente esta infección. Otro punto importante aquí es las manipulaciones dentarias. Muchas veces por una manipulación dentaria y una mala profilaxis de esto nos puede conllevar a la endocarditis bacteriana, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. No, doctora, gracias. Bien. En cuanto a los factores de riesgo, como ya les mencioné, la vía de entrada va a ser por vía hematógena. Los factores de riesgo, vamos a tener 12 factores de riesgo principalmente, que va a ser pacientes con prótesis valvular cardíaca, que hayan tenido un antecedente de endocarditis por alguna enfermedad congénita cardíaca sin reparación quirúrgica o con un defecto residual, por enfermedades congénitas cardíacas reparado completamente con el material protésico colocado por una cirugía o intervencionismo en los primeros 6 meses de reparación, por alguna enfermedad congénita cardíaca con persistencia de defecto residual en el sitio de implantación, ya sea por material protésico, por una cirugía o intervencionismo cardíaco, pacientes sobre todo con trasplantados cardíacos que tienden a desarrollar alguna valvulopatía, pacientes con valvulopatías adquiridas sobre todo por estenosis o insuficiencia mitral, y esto porque nos da el engrosamiento de los velos. Entonces también es importante valorar o dar un buen tratamiento profiláctico para aquellos pacientes con estenosis e insuficiencia mitral de preferencia. Pacientes con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, aquellos pacientes que sean o que utilicen las drogas intravenosas, que pacientes que estén en inmunosupresión, también uso de dispositivos intracardíacos como los DEAs, los marcapasos, los catéteres intravasculares, sobre todo para quimioterapia y hemodiálisis. Recordemos que los pacientes cardiópatas tienden casi siempre a tener una alteración también a nivel renal, entonces tienden a tener catéteres para llevar un equilibrio hemodinámico, ¿no? En cuanto a la clasificación, hay muchas clasificaciones respecto a los agentes causales. En cuanto a la clasificación por tiempo de evolución, vamos a tener a la endocarditis aguda, que es menor de 2 semanas de evolución, y a la subaguda, que va a ser mayor de 2 semanas de evolución. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque dependiendo del tiempo de evolución es cómo se va a aparecer la sintomatología clínica y los agentes causales más frecuentes, ¿va?
En cuanto a la etiología aguda, hablamos que el agente causal más frecuente va a ser Staphylococcus aureus. Y en cuanto a la etiología subaguda, que hablamos que es más de 2 semanas de evolución, tenemos en un 50% Streptococcus viridans, en un 25% Streptococcus bovis. Va a afectar predominantemente a adultos mayores que van a asociarse a un carcinoma colorectal o a un adenoma velloso. Y en un 10% tenemos a Enterococcus fecalis, que casi siempre afecta de igual forma a adultos mayores, pero que sean postquirúrgicos de alguna afección gastrointestinal o genitourinaria. ¿Por qué creen que se lleva a cabo esto? De la presencia de Enterococcus fecalis. Tal vez por los cuidadores. Ve que en muchas ocasiones los pacientes ancianos tienen como sus cuidadores en casa cuando las personas ya no se pueden levantar solas o ya no pueden ir al baño, entonces podría ser que los limpien y no tienen un buen aseo después de o sea, al alimentarlos. Ok, por una mala higiene. ¿Qué otra cosa? Porque estos pacientes en su mayoría ya son inmunodeficientes y Enterococcus es de las bacterias que tiene mayor diseminación hematógena, entonces son como de las que pueden irse a otro órgano más fácilmente. Bien, por la inmunosupresión. Pero ¿qué pasa con el personal de salud? ¿El lavado de manos? Exactamente. El lavado de manos, aunque es muy simple, muchas veces no se hace correctamente y tendemos a complicar a estos pacientes en lugar de ayudarnos, ¿no? Sobre todo por Enterococcus fecalis, que me tiende a desarrollar en operaciones gastrointestinales o genitourinarias la presencia de endocarditis bacteriana, ¿va? No se les olvide esto. Es importante también saber que Streptococcus epidermidis casi siempre tiende a presentarse un año después de haber realizado la cirugía, y la presencia de enterococos casi siempre también se manifiesta por manipulaciones gastrointestinales o genitourinarias. Otra clasificación es la infección en válvulas protésicas. Esta se clasifica en protésica temprana, protésica tardía y crónica. Cuando hablamos de crónica, hablamos tanto de la presentación de corazón derecho como de corazón izquierdo. En respecto a la protésica temprana, vamos a ver que se clasifica o su tiempo de evolución va a ser 12 meses después de la cirugía. Casi siempre está causada por Staphylococcus epidermidis y en un 60 o un 80% de los casos, ¿ok? El resto tiende a ser por Staphylococcus aureus, Bacillus gram negativo y hongos como Cándida y Aspergillus. ¿Por qué creen que se deba a la presencia de hongos en estos pacientes? Por una posible inmunosupresión, y eso hace que se colonicen más estas, pues, las cándidas. Son pacientes posquirúrgicos, ¿no? Entonces hablamos de que tienen un inmunocompromiso grave. Casi siempre estos pacientes están con tratamientos antibióticos, con tratamientos con anticoagulantes, entonces su sistema inmune es bajo, por lo tanto tienen mayor riesgo de tener una infección por hongos, sobre todo por Cándida y Aspergillus. ¿Cómo es que se presenta este cuadro clínico? Nos va a dar una fiebre de origen desconocido, va a haber destrucción del anillo valvular, que esto nos conlleva obviamente a una dehiscencia de la prótesis y se va a manifestar
por un rápido deterioro hemodinámico. La aparición, bueno, les adelanto un poquito, en cuanto a la exploración física de estos pacientes, casi siempre tenemos un soplo, pero este soplo nos puede condicionar a la presencia de un tercer ruido cardíaco, pero no se debe como tal a una patología condicionante, sino que este soplo es por un estado hiperdinámico, sobre todo por la presencia de fiebre, al igual que la presencia del tercer ruido cardíaco, igual por un estadio hiperddinámico, por aumento del gasto cardíaco, que nos condiciona esta aparición. Acuérdense que el tercer ruido cardíaco puede ser fisiopatológico, y en este caso sería fisiológico tras la fiebre que se presenta en nuestros pacientes, ¿ok? ¿Sí quedó claro esto? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, en cuanto a la protésica tardía, va a tener más de 12 meses de evolución. Los agentes causales tenemos en un 40% Streptococcus viridans, en un 30% Staphylococcus epidermidis, en un 20% Staphylococcus aureus, y el resto de igual forma va a ser por bacilos gram negativos y la presencia de hongos. Aquí lo característico es que la falla protésica es progresiva. El incremento de los gradientes ocurre antes de la dehiscencia del anillo valvular, por lo cual el pronóstico pues tiende a ser más alentador, ya que nos da tiempo tanto de hacer el diagnóstico como de hacer el tratamiento en nuestros pacientes. Y en cuanto a la crónica, ustedes ya saben que se subclasifica en corazón izquierdo y corazón derecho. En cuanto al corazón izquierdo, tiende a evolucionar en años. Se presenta predominantemente la fiebre Q, y el agente causal más frecuente va a ser por Coxiella burnetii. ¿Alguien sabe qué es la fiebre Q? Esta es pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué es fiebre Q? ¿Y cómo se clasifica la fiebre Q? Bueno, de tarea van a investigar qué es la fiebre Q. Ya les dije que el agente causal más frecuente para la fiebre Q va a ser Coxiella, pero cómo se presenta de acuerdo al tiempo de evolución, la presentación clínica, ¿ok? Y en cuanto al corazón derecho, la válvula que más se va a afectar va a ser la válvula tricuspidia. Acuérdense que la válvula tricuspidia, por la relación anatómica, tiende a hacer mayor formación de trombos, ¿sale? Entonces también es importante recordar esto. Casi siempre va relacionada con el uso de drogas intravenosos, y el agente más común va a ser Staphylococcus aureus. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. Doctora. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar para que ustedes lean lo de los falsos positivos y negativos por hemocultivo, así como la toma de hemocultivo, cuántas tomas se tienen que realizar, cuánto tiempo y en qué paciente se debe de prescribir el hemocultivo, ¿ok? El cuadro clínico de igual forma tiende a ser o se presenta de forma aislada de acuerdo a las condicionantes o factores de riesgo que tengan nuestros pacientes, pero hay un cuadro clínico característico para la sospecha de endocarditis bacteriana. Lean por favor los hallazgos ecocardiográficos y las complicaciones que me puede dar la endocarditis bacteriana, así como el tratamiento. Es importante que sepan qué es lo que tengo que prescribir de primera instancia en un paciente con sospecha de endocarditis bacteriana, y el tratamiento como tal cuando un paciente ya tenga endocarditis bacteriana, ¿ok? Todo esto lo vamos a abordar tanto el día de mañana como el día lunes,
Y el día lunes es el último día que voy a aclarar dudas sobre endocarditis bacteriana, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Seguros? Sí, doctora, muchas Sí, gracias. doctora, todo bien, gracias. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos el día de mañana. Estudien, por favor, endocarditis. Y pues sería todo. Que tengan un excelente día, chicos. Gracias, Igual, doctora, doctora. igualmente. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora, que tenga bonita tarde. Igualmente, hasta luego.